Imagina pasar toda tu vida creyendo que el dinero es la única medida del éxito, que el estatus y el poder son lo único que importa. Ahora, imagina descubrir, demasiado tarde, que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que cultivamos dentro de nosotros. Esta es la historia de Juan, un hombre que construyó un imperio, pero perdió algo mucho más valioso en el camino. Su orgullo lo cegó, su arrogancia lo aisló, hasta que la vida le enseñó una lección inolvidable. ¿Qué sucede cuando alguien que juzga a los demás por su apariencia descubre un secreto impactante? ¿Y cuando ese secreto pone su mundo de cabeza? El final de esta historia es algo que jamás imaginarías. Así que quédate conmigo hasta el final y prepárate para un viaje emocionante de transformación, redención y amor. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. ¿Ya verificaste si estás suscrito al canal? Si aún no lo has hecho, este es el momento. Tu suscripción marca la diferencia para que historias como esta lleguen a más personas y sigamos trayendo contenido impactante para ti. Así que haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo. Y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Ahora, vamos juntos a sumergirnos en esta emocionante historia. Juan siempre fue un hombre obstinado. Desde joven, creía que el dinero era lo único que realmente importaba. Creció en una familia humilde, donde cada centavo debía ser contado, y eso lo llenó de resentimiento. Para él, vivir en la pobreza era sinónimo de fracaso y juró que nunca más pasaría por eso. Con el paso de los años, Juan se convirtió en un gigante del sector inmobiliario. Empezó desde abajo, comprando terrenos baratos y revendiéndolos por precios mucho más altos. Pronto aprendió a tratar con inversionistas, constructoras y políticos influyentes. Su instinto para los negocios era impecable y su ambición, incontrolable. Pero había un detalle: Juan no solo quería ser rico. Quería ser admirado, temido, respetado. Le gustaba entrar en restaurantes de lujo y ver todas las miradas dirigirse hacia él. Le encantaba que lo llamaran por su apellido con reverencia. Nada lo hacía sentir más poderoso que saber que, con un simple chasquido de dedos, podía cambiar la vida de alguien, para bien o para mal. Sin embargo, junto con la riqueza, vino el desprecio por aquellos que no tenían su mismo éxito. Para Juan, los pobres eran simplemente personas que no se esforzaban lo suficiente. Miraba con indiferencia a los trabajadores de sus construcciones. Para él, no eran más que engranajes en un sistema que él controlaba. Nunca se tomó la molestia de conocer sus historias, sus desafíos. Después de todo, él creía que quien era lo suficientemente inteligente no pasaba dificultades. Juan vivía rodeado de lujos. Su casa era una mansión que parecía un castillo moderno, con columnas de mármol importado, candelabros de cristal y un garaje con los autos más caros del mundo. Sus fiestas eran eventos de la alta sociedad, donde políticos, empresarios y celebridades competían por ser invitados. Pero, a pesar de toda su grandeza, Juan vivía como un rey solitario. La única excepción era su hija, Mariana. Ella era su mayor tesoro, pero también su mayor frustración. A diferencia de su padre, Mariana no se preocupaba por el dinero. Mientras Juan acumulaba riquezas, ella se interesaba por el arte, la música y las causas sociales. Él no entendía cómo alguien criada en medio del lujo podía preocuparse tanto por aquellos a quienes él despreciaba. Juan quería moldearla a su imagen, quería que algún día tomara las riendas de su imperio. Pero Mariana soñaba con algo completamente diferente. Y eso era algo que él jamás aceptaría. Lo que Juan aún no sabía era que su arrogancia y su visión limitada sobre lo que realmente importaba en la vida lo llevarían a recibir una de las lecciones más duras que jamás había experimentado. Una lección que ningún dinero en el mundo podría evitar. Y esa lección comenzaría con una simple decisión que él nunca habría imaginado que cambiaría su vida para siempre. Desde pequeña, Mariana era diferente. Mientras Juan la rodeaba de lujo, tratando de moldearla para que fuera su sucesora en los negocios, ella parecía vivir en otro mundo. Nunca le importaron los vestidos de diseñador, las fiestas de la alta sociedad ni las cenas en restaurantes que cobraban más por un plato de comida de lo que un trabajador ganaba en un mes. Su corazón siempre estuvo enfocado en cosas más simples, más humanas. Juan creía que eso era solo una fase, que con el tiempo entendería el valor del dinero y el poder que proporcionaba. Pero a medida que Mariana crecía, su rechazo a los valores de su padre se hacía aún más evidente. Mientras él hablaba de inversiones y ganancias, ella se interesaba por el arte, la música y, para desesperación de Juan, las causas sociales.
Era común verla salir de la mansión para visitar comunidades necesitadas, llevando comida, ropa y libros. «No entiendes, hija», decía Juan, exasperado. «El mundo no se mueve por buenas intenciones. La gente solo respeta a quien tiene dinero y poder». «¿Y desde cuándo el respeto se compra, papá?», respondía ella, con la mirada firme. «¿De qué sirve tenerlo todo si no tienes amor?». Juan se enfurecía. Para él, eso era ingratitud. Le había dado todo, la mejor educación, los mejores profesores, viajes por el mundo, y ella simplemente lo rechazaba. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando Mariana anunció que estaba enamorada. Y no era de un empresario prometedor ni del heredero de una familia influyente. No. Se había enamorado de Miguel, un simple agricultor. La revelación cayó como una bomba en la mansión. Juan no podía creer lo que escuchaba. Miguel era un joven trabajador, de origen humilde, que vivía en el campo, cultivando la tierra que Juan tantas veces había despreciado. No tenía dinero, ni estatus, ni poder. Para Juan, Miguel no era más que un fracasado. «¿Has perdido la cabeza?», gritó Juan, golpeando la mesa. «Podrías tener al hombre que quisieras. Podrías casarte con alguien que te diera una vida digna». «¿Y qué es una vida digna para ti, papá?», Mariana respondió sin miedo. «¿Una vida donde el dinero vale más que las personas? Miguel me ama de verdad. Me respeta. Me hace feliz». Juan bufó, incrédulo. ¿Cómo alguien que había crecido rodeada de lujos podía conformarse con una vida sencilla? ¿Cómo Mariana podía renunciar a todo por estar con un hombre que, en su visión, nunca podría ofrecerle nada? Se negaba a aceptarlo. Y en ese momento decidió que haría todo lo posible para demostrarle a su hija que estaba equivocada. Mas él aún no sabía que el destino tenía un plan muy diferente para él. La ira de Joao era algo casi palpable. Su sangre hervía al pensar en su hija tirando por la borda todo lo que él había construido por un simple agricultor. Para él, aquello no era un romance, era una insensatez. Una afrenta. Esa noche, Mariana llegó a casa con una sonrisa en el rostro, sus ojos brillando como nunca antes. Pero antes de que pudiera decir algo, Joao la esperaba en el salón principal, con los brazos cruzados y la mirada dura. «Esto se acaba hoy, Mariana». El tono de su voz era frío, cortante. Mariana se detuvo en medio de la sala, confundida. «¿Qué estás diciendo, papá? No volverás a ver a ese sujeto. Nunca más». Parpadeó varias veces, sin poder creer lo que escuchaba. «Papá, no puedes estar hablando en serio». «Más en serio que nunca», bramó Joao. «¿No lo ves, Mariana? Ese muchacho no tiene nada que ofrecerte. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cambiarás esta casa por una cabaña de madera? ¿Cambiarás tus viajes a Europa por una vida con la azada en la mano?» Mariana tragó saliva. «Papá, eso no me importa». «Pues a mí sí». Joao golpeó la mesa, haciendo temblar los cristales. «Y mientras seas mi hija y vivas bajo este techo, no volverás a ver a ese muchacho». Mariana sintió sus ojos llenarse de lágrimas, pero no quería demostrar debilidad. «No puedes decidir por mí». «Sí puedo y lo haré», la interrumpió Joao. «Si insistes en esta locura, entonces debes saber que ya no tendré una hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Su propio padre, el hombre que debía apoyarla, estaba dispuesto a desheredarla por un capricho. Lo miró a los ojos y vio algo que le dolió más que sus palabras. No solo estaba furioso, estaba avergonzado de ella. Joao no veía a su hija, solo veía una amenaza para su reputación. Mariana no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras. Esa noche, encerrada en su habitación, su corazón estaba hecho pedazos. Amaba a Miguel con toda su alma. Y ahora tenía que elegir entre el hombre que la hacía feliz y la familia que la había criado. Pero había algo que tenía claro: no dejaría que su padre decidiera su vida por ella. Joao no tenía idea de que esa prohibición no sería el final de esta historia, sino el comienzo de algo que cambiaría la vida de todos para siempre. Joao pasó la noche en vela. Se sentía traicionado, como si su hija hubiera escupido sobre todo lo que él había construido. Para él, eso no era amor, era rebeldía.
Y si había algo que no soportaba, era que alguien lo desafiara, especialmente su propia hija. A la mañana siguiente, llamó a Mariana a su despacho. Ella entró con cautela. Su padre estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, con la mirada fría como una piedra. ¿Ya tomaste tu decisión?, preguntó sin rodeos. Mariana respiró hondo. Papá, amo a Miguel. No puedo simplemente apagar lo que siento. Joao sonrió de lado, pero era una sonrisa cruel. Perfecto. Entonces veamos hasta dónde llega ese amor. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Joao entrelazó los dedos sobre la mesa. Si realmente crees en ese amor, entonces tengo una condición. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué condición? El padre se levantó y caminó lentamente hasta la ventana, observando el horizonte como un rey mirando sus tierras. ¿Quieres quedarte con ese muchacho? Que así sea. Pero tendrás que casarte con él de inmediato y vivir en el campo por un año. Mariana abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Joao se giró y la miró fijamente. Sin tarjetas de crédito, sin lujos, sin empleados que te sirvan. Si después de un año viviendo como una campesina aún quieres estar con él, te dejaré en paz. Ella parpadeó, aturdida. Estás bromeando. Estoy muy serio. Mariana sintió el corazón acelerarse. Amaba a Miguel, pero siempre había vivido rodeada de comodidades. Nunca había tenido que plantar un grano de arroz ni despertarse antes de que saliera el sol para trabajar la tierra. Joao percibió su vacilación y sonrió, triunfante. Eso pensé. En el fondo, sabes que no perteneces a ese mundo. No durarás ni un mes. Mariana respiró hondo. ¿Y si acepto? El padre inclinó la cabeza, sorprendido. Si cumples ese año sin quejarte, sin volver aquí y sin pedir un solo centavo, te daré tu parte de la herencia. Pero si renuncias antes, no recibirás nada. Ella guardó silencio. Su padre pensaba que aquello era un castigo, que se rendiría en pocas semanas y regresaría arrepentida, humillada, pidiendo perdón. Pero Mariana ya no era una niña. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. Trato hecho. Joao entrecerró los ojos. ¿Estás segura? Absolutamente. El padre soltó una risa seca. Muy bien. Prepárate, Mariana. Este será el peor año de tu vida. Ella tragó saliva. En el fondo, sabía que podía tener razón. Pero también sabía algo más. No abandonaría el amor de su vida por el orgullo de su padre. Joao no tenía idea de que, en ese momento, acababa de sellar su propio destino. Esa misma semana, Mariana hizo sus maletas. Pero esta vez, no estaban llenas de vestidos caros, joyas o perfumes importados. Solo algunas ropas simples, un abrigo viejo y un par de zapatos cómodos. Cuando su ama de llaves intentó ayudarla, ella se negó. Necesito aprender a valerme por mí misma. La despedida fue fría. Joao ni siquiera salió de su oficina para verla partir. Solo envió un mensaje corto. Volverá en menos de un mes. Pero Mariana se negó a mirar atrás. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. El camino de tierra que llevaba a la finca de Miguel era diferente a todo lo que Mariana conocía. Era estrecho, polvoriento y lleno de baches. El coche que Miguel conducía se sacudía tanto que ella tuvo que agarrarse fuerte de la puerta. ¿Estás bien?, preguntó él, con una leve sonrisa. Sí, respondió ella, vacilante. Pero en el fondo, no lo estaba. El olor a tierra mojada, el viento despeinando su cabello, el sonido de los grillos, todo aquello parecía de otro mundo. Realmente estaba dejando atrás la vida que conocía. Cuando llegaron, Mariana se quedó sin palabras. La casa de Miguel era pequeña, de madera, con un techo desgastado por el tiempo. El patio era enorme, lleno de árboles y un campo de maíz que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había gallinas sueltas, un perro delgado moviendo la cola y un porche sencillo con una hamaca vieja colgada. No había empleados, no había lujo, solo la cruda realidad de la vida en el campo. Bienvenida a nuestro hogar, dijo Miguel, tomando su mano. Mariana sonrió, pero en el fondo sentía un nudo en la garganta. ¿Sería capaz de vivir allí? El primer día fue un choque.
Despertó antes del amanecer con el canto del gallo y un fuerte aroma a café proveniente de la cocina. Miguel ya estaba de pie, cortando leña. «Buenos días, dormilona», bromeó, limpiando el sudor de su frente. Mariana se estiró y miró a su alrededor. El colchón era duro, las sábanas ásperas y no había aire acondicionado, solo una pequeña ventana abierta que dejaba entrar la brisa fresca. «¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó, tratando de sonar entusiasmada. «Bueno», Miguel sonrió. «Primero, tenemos que alimentar a las gallinas, luego recoger las verduras y, también ayudarás a ordeñar la vaca». Mariana abrió los ojos de par en par. «Espera, yo». Él rió. «¿Pensaste que solo vendrías a descansar?». Ella suspiró. Ese año iba a ser mucho más difícil de lo que imaginaba. Los días pasaron y la realidad golpeó con fuerza. Su cabello, siempre bien arreglado, ahora vivía atado en un moño desordenado. Sus uñas, antes impecables, estaban llenas de tierra. Sus manos, acostumbradas a la suavidad del terciopelo, ahora dolían de tanto cargar cubos de agua. El calor era insoportable durante el día y el frío castigaba por la noche. La comida era simple, cocinada en una estufa de leña, sin condimentos refinados. Pero lo peor no era nada de eso. Lo peor era la nostalgia de su hogar. Por más que no estuviera de acuerdo con su padre, extrañaba a su madre, a los empleados que siempre la habían tratado como familia. Extrañaba las noches en las que veía películas en su enorme sala de cine privada, envuelta en suaves mantas. ¿Se habría equivocado? Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una mañana, mientras intentaba encender la estufa de leña, Mariana finalmente logró hacer que el fuego prendiera por sí sola. Miguel la observaba desde lejos y sonrió. «Te estás acostumbrando, ¿eh?». Ella miró las llamas y sintió algo diferente. Una pequeña victoria. Con el paso de las semanas, comenzó a notar cosas que nunca antes había apreciado. El aroma del café recién colado, el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc, la risa de los niños corriendo por el campo. La vida allí tenía algo que la ciudad nunca tuvo, sencillez, pero llena de verdad. Por primera vez, Mariana sintió que formaba parte de algo real. Y lo que descubrió en los meses siguientes cambiaría su vida para siempre. Los primeros días fueron una batalla. Cada mañana, Mariana despertaba con el canto del gallo, aún sin creer que realmente estaba allí. El colchón era duro, la sábana no tenía la suavidad de la seda a la que estaba acostumbrada, y el viento frío se filtraba por las rendijas de la casa, haciéndola acurrucarse bajo las mantas. Afuera, el día comenzaba antes de que saliera el sol. Miguel, siempre animado, estaba despierto a las 5 de la mañana, listo para otro día de trabajo. Para él, esa vida era natural. Pero para Mariana, era un choque. «Buenos días, dormilona», bromeó Miguel al verla salir de la habitación, bostezando. «Esto no es vida», murmuró Mariana, pasándose las manos por la cara. «Oh, sí que lo es. Solo que no estás acostumbrada», sonrió él. No tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar su rutina. La primera tarea del día fue alimentar a las gallinas. Parecía simple, pero cuando Mariana entró al gallinero con un cubo de maíz, las aves corrieron hacia ella, picoteando y agitándose a su alrededor. «Miguel», gritó, asustada, tratando de alejarse. Él solo rió. «Tira el maíz al suelo, no te van a atacar». «¿Estás seguro? Parecen hambrientas». «Lo están. Pero no te comerán, creo». Mariana resopló, respiró hondo e hizo lo que él dijo. Poco a poco, comenzó a entender que todo allí tenía su propio ritmo. Los animales no eran enemigos, solo parte de la rutina. Pero esa fue solo la primera lección. Luego vino el trabajo pesado en el campo. Bajo un sol abrasador, Mariana intentó ayudar a Miguel a cargar sacos de fertilizante. Nunca en su vida había ensuciado las manos, pero ahora tenía tierra bajo las uñas. El sudor le corría por la frente y sentía dolores en músculos que ni siquiera sabía que existían. Cada tarea parecía imposible. ¿Ordeñar la vaca? Recibió una patada. ¿Lavar ropa en el tanque? Se le entumecieron los dedos. ¿Cocinar en la estufa de leña? Casi incendió la cocina. Miguel observaba todo con paciencia, sin nunca reírse de su esfuerzo. «Todo esto es normal. Se aprende equivocándose», dijo una noche, mientras cenaban juntos.
Pero para Mariana, aquello parecía una pesadilla. Las noches eran difíciles. En la mansión de su padre, dormía rodeada de almohadas suaves, sábanas importadas y un aire acondicionado en la temperatura perfecta. Allí, en la granja, el frío entraba por las rendijas de la ventana. El colchón era delgado, y el sonido de los grillos y ranas parecía un coro descontrolado que no la dejaba dormir. Se daba vuelta de un lado a otro, extrañando la comodidad de su hogar. Se sentía fuera de lugar, perdida, como si estuviera en un mundo que no era el suyo. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella empezaba a cambiar. En la ciudad, siempre había estado rodeada de lujo, pero nunca se había sentido realmente útil. Allí, en el campo, cada pequeña conquista, como encender la estufa o cargar un balde sin derramarlo todo, le daba una extraña sensación de logro. Aún así, la vida en el campo era dura. Y, en el fondo, se preguntaba, ¿sería capaz de soportarlo hasta el final de ese año? El tiempo fue pasando, y Mariana empezó a ver las cosas de una manera diferente. Al principio, todo le parecía una tortura: el trabajo duro, la falta de comodidad, la extrema sencillez de la vida en el campo. Pero, poco a poco, empezó a darse cuenta de que allí existía algo que nunca había tenido en la mansión de su padre: paz. Miguel era diferente a cualquier hombre que había conocido. No necesitaba traje, autos de lujo ni una cuenta bancaria millonaria para ganarse el respeto. Su presencia era fuerte, pero nunca arrogante. Su mirada era serena, pero tenía una firmeza que hacía que Mariana se sintiera segura. Empezó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Miguel se levantaba antes de que saliera el sol, sin quejarse, para cuidar los cultivos. Cómo miraba a los animales con cariño, trataba la tierra con respeto y daba gracias a Dios antes de cada comida. Como su sonrisa era sincera, sin segundas intenciones. Era un hombre simple, pero su sencillez escondía una grandeza que Mariana nunca había visto en nadie. Una mañana, después de semanas intentándolo, Mariana finalmente logró ordeñar la vaca sin recibir una patada. El líquido blanco llenó el balde y ella miró a Miguel con los ojos brillantes, esperando su reacción. Él rió. Sabía que lo lograrías. Ella le devolvió la sonrisa. Por primera vez, sintió un orgullo genuino por sí misma. Los días pasaron, y Mariana empezó a disfrutar de la rutina. No porque fuera fácil, sino porque ahora veía sentido en todo. No se trataba solo de sembrar y cosechar. Cada semilla que Miguel ponía en la tierra era un acto de fe en que, con paciencia y cuidado, algo bueno brotaría. Y, sin darse cuenta, algo también estaba brotando en su corazón. Una noche, sentados en el porche después de la cena, Mariana miraba el cielo estrellado. A diferencia de la ciudad, donde las luces artificiales apagaban las estrellas, allí en el campo el cielo parecía vivo, brillante, infinito. «Es hermoso, ¿no?», preguntó Miguel, mirándola. «Sí», respondió ella, todavía maravillada. Hubo un silencio. Entonces, Mariana respiró hondo y confesó: «Nunca me había sentido tan en paz». Miguel sonrió, sin decir nada. Solo tomó su mano con delicadeza. En ese instante, Mariana comprendió que lo que sentía por él no era solo admiración. Era amor. Un amor diferente a todo lo que había experimentado. No estaba basado en la apariencia, el estatus o el interés. Era un amor simple, como él. Era real. Y, por primera vez, Mariana tuvo la certeza de que no necesitaba la fortuna de su padre para ser feliz. Joao bajó del coche importado y miró a su alrededor con desdén. El olor a tierra húmeda, el canto de los gallos y el viento soplando suavemente por el campo le resultaban molestos. Nunca entendería cómo alguien podía preferir ese lugar en vez de una mansión lujosa, rodeada de seguridad y llena de comodidades. Era la tercera vez que visitaba a Mariana desde que ella había aceptado el desafío. En las dos primeras, encontró a su hija cansada, cubierta de polvo y aparentemente frustrada. Eso le dio un placer casi perverso. Va a rendirse, pensó en aquel momento. Pero con el paso de los meses, algo dentro de él empezó a inquietarlo. Esta vez, estaba allí para verlo con sus propios ojos. Mientras caminaba hacia la casa, esperaba encontrar a una mujer abatida, arrepentida, suplicando volver a su antigua vida. Pero lo que vio lo hizo detenerse por un instante. Allí estaba Mariana, cargando una canasta de verduras recién cosechadas, vestida con un sencillo vestido,
el cabello recogido de cualquier manera y una ligera sonrisa en el rostro. Joao frunció el ceño. Había algo diferente en ella. Ya no era la niña mimada que vivía rodeada de lujos y que nunca había ensuciado sus manos. Había una luz en su mirada, un brillo que no veía desde que su difunta esposa estaba viva. No parecía triste. No parecía estar fracasando. «Papá», exclamó Mariana al verlo. Soltó la canasta y caminó hacia él. Joao mantuvo las manos en los bolsillos, mirándola de arriba abajo, intentando encontrar algún rastro de debilidad. «¿Cómo va la vida en el paraíso?», ironizó, cruzando los brazos. «Difícil, pero buena», respondió ella con una sonrisa. Joao arqueó una ceja. «¿Difícil, pero buena? ¿Cómo podía algo difícil ser bueno?». Aquello no tenía sentido para él. «Veo que sigue siendo terca», murmuró. «No, papá. Solo aprendí lo que realmente importa», contestó Mariana con serenidad. El viejo empresario observó la granja. Todo allí era simple. La casa era pequeña, el suelo de tierra apisonada, los muebles rústicos. Pero todo estaba ordenado, bien cuidado. No era un lugar miserable, pero estaba lejos de ser un palacio. De repente, Miguel apareció saliendo del granero, con la camisa sudada y las manos sucias de trabajo. Miró a Joao y asintió respetuosamente. «Señor Joao», saludó. Joao respondió con un breve movimiento de cabeza. Aún no aceptaba a ese muchacho. Pero algo en la forma en que miraba a Mariana lo incomodó. Era una mirada de admiración, respeto y amor verdadero. Y lo más sorprendente, Mariana correspondía con la misma intensidad. Parecía más segura, más madura. No había amargura en sus ojos, ni arrepentimiento. Joao sintió un nudo en el pecho. No podía entender cómo eso era posible. Cómo su hija, criada para vivir entre los más ricos, podía estar tan feliz en esa vida sencilla. Por primera vez en años, se quedó sin palabras. De vuelta en el coche, mientras el conductor avanzaba por el camino de tierra, Joao miró hacia atrás y vio a Mariana riendo junto a Miguel. Algo dentro de él se estremeció. Tal vez había estado equivocado todo este tiempo. Tal vez la felicidad no estaba donde siempre creyó. Y esa era una verdad que no estaba listo para aceptar. Joao nunca fue un hombre que aceptara la derrota. Y esa última visita a la granja lo afectó de una manera que no podía explicar. Mariana estaba feliz. Feliz de verdad. Y eso lo inquietaba profundamente. Por más que intentara ignorarlo, las imágenes de su hija sonriendo junto a Miguel seguían volviendo a su mente. Quería creer que solo era terquedad de su parte, que con el tiempo la dureza de la vida en el campo la haría ceder. Pero algo le decía que eso no iba a suceder. Entonces, tomó una decisión. Si Miguel no salía de la vida de Mariana por su propia voluntad, él encontraría una razón para sacarlo. Joao tenía contactos. Muchos contactos. En cuestión de días, contrató a un investigador privado. Quería saber todo sobre Miguel, de dónde venía, su familia, su pasado, cualquier cosa que pudiera probar que no era digno de su hija. Al principio, el informe que recibió fue decepcionantemente común. Miguel era un hombre sencillo, trabajador, honesto, sin antecedentes penales, sin deudas, sin fallas evidentes. Pero Joao no era un hombre que se rindiera fácilmente. «Busque mejor», ordenó al investigador. El hombre obedeció. Días después, un nuevo informe llegó a su escritorio. Y fue entonces cuando Joao encontró lo que buscaba. Era de noche cuando tomó el sobre. Sentado en su oficina, con un vaso de whisky en la mano, abrió el documento lentamente, saboreando el momento. Pero a medida que leía, sus manos empezaron a temblar. Los papeles revelaban un detalle sobre el pasado de Miguel que nadie jamás imaginaría. Algo enterrado, olvidado en el tiempo. Un secreto capaz de cambiarlo todo. El empresario frunció el ceño, leyó una vez más para asegurarse de que no estaba equivocado. Era imposible. De repente, todo tenía sentido. El motivo por el cual Miguel nunca hablaba sobre su origen. La mirada misteriosa que a veces cargaba. Las pocas pistas sobre su pasado. Joao sintió la sangre hervir. Necesitaba actuar. Y esta vez, Mariana no tendría opción. Joao no pudo dormir esa noche. La verdad estaba ante sus ojos,
estampada en las páginas del informe que sostenía con fuerza entre sus dedos. Miguel no era solo un simple agricultor. En realidad, era heredero de una de las mayores fortunas del país. Un hombre que creció rodeado de lujo, riqueza y privilegios, pero que, por alguna razón, eligió dejarlo todo atrás. Joao leyó cada línea del dossier con atención. El nombre completo de Miguel no era solo Miguel Santos, como decía. Su verdadero nombre era Miguel Albuquerque de Acevedo, único hijo de uno de los empresarios más influyentes del país. Su padre, Álvaro Acevedo, era dueño de un imperio en el sector agroindustrial, con negocios en varias regiones. Un hombre poderoso, temido y respetado, cuya fortuna rivalizaba con la del propio Joao. Pero Miguel eligió renunciar a todo. Las noticias antiguas detallaban su trayectoria. Desapareció del mundo empresarial años atrás, rompiendo con su familia, abandonando una herencia multimillonaria y eligiendo vivir lejos de los reflectores. ¿Por qué?, murmuró Joao para sí mismo, intrigado. No podía entenderlo. Para él, el dinero lo era todo. Era sinónimo de poder, estatus y respeto. Entonces, ¿cómo alguien que tenía el mundo a sus pies simplemente renunciaba a todo para vivir como un agricultor? Era inconcebible. Pero, al continuar la lectura, Joao encontró la respuesta. Miguel nunca quiso ese tipo de vida. Creció rodeado de lujo, pero nunca se sintió parte de ello. Su padre siempre lo presionó para seguir sus pasos, para expandir los negocios familiares, para convertirse en un hombre de negocios frío e implacable. Pero Miguel odiaba ese mundo de apariencias e intereses. Desde niño, soñaba con una vida sencilla. Quería trabajar con sus propias manos, sentir la tierra, vivir lejos de las mentiras y falsedades del dinero. Pero su padre nunca aceptó eso. La relación entre ellos se volvió cada vez más tensa hasta que, un día, Miguel tomó la decisión más radical de su vida. Se fue. Lo dejó todo atrás. Su casa, su nombre, su herencia. Se llevó solo algo de ropa, el poco dinero que tenía y comenzó desde cero. Así fue como llegó a aquel pequeño pueblo, donde nadie conocía su verdadera identidad. Allí, empezó a trabajar la tierra, construyó su vida con esfuerzo y dedicación. Y, en ese lugar inesperado, encontró a Mariana. Joao sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Por qué Miguel nunca le contó nada a Mariana? ¿Era un juego? ¿Una estrategia para conquistarla? ¿O acaso, realmente era sincero? Por primera vez, Joao se vio ante un dilema. Había pasado toda su vida creyendo que la riqueza era sinónimo de felicidad. Pero ahí estaba Miguel, un hombre que lo tuvo todo y eligió renunciar a ello para buscar algo más profundo. Y Mariana. Lo amaba no por lo que tenía, sino por lo que era. Joao cerró los ojos por un momento. Eso lo cambiaba todo. Pero aún no sabía qué haría con aquella información. Joao se dejó caer pesadamente en el sillón de su oficina, pasando la mano por el rostro como si intentara disipar el torbellino de emociones que lo consumía. Estaba atónito. Durante toda su vida, se enorgulleció de su capacidad para juzgar a las personas rápidamente. Siempre supo distinguir quién era digno de confianza y quién no. O, al menos, eso creía. Pero ahora, ante aquella revelación inesperada, se sentía un tonto. Miguel no era un simple agricultor. No era un oportunista. No era nada de lo que él imaginó. En realidad, Miguel era un hombre que había tomado una decisión que Joao jamás habría tenido el valor de tomar: renunciar a una fortuna por un propósito mayor. Joao sintió su corazón apretarse en el pecho. Pasó años enseñándole a Mariana que el dinero era la base de todo, que sin él, la vida era una lucha constante, llena de privaciones y dificultades. Siempre creyó que la felicidad solo era posible con una cuenta bancaria abultada, casas lujosas y autos de alta gama. Pero ahora, ahí estaba su hija, feliz. Feliz al lado de un hombre que no necesitaba ostentar riqueza para ser respetado. Un hombre que lo había conseguido todo con su propio esfuerzo, que aprendió a encontrar alegría en las pequeñas cosas, en el aroma de la tierra húmeda, en el calor del sol al amanecer, en el placer de una comida sencilla hecha con sus propias manos. Y Joao, que siempre se creyó superior, ahora veía la magnitud de su error. No quería admitirlo, pero estaba avergonzado. Avergonzado por haber juzgado a Miguel sin conocerlo. Avergonzado por haber subestimado a su propia hija. Y, sobre todo,
avergonzado por darse cuenta de que tal vez él mismo nunca había conocido la verdadera felicidad. Joao respiró hondo. El descubrimiento aún era reciente y no sabía cómo lidiar con todo aquello. Pero algo era seguro, debía tomar una decisión. ¿Tendría el valor de tragar su orgullo y reconocer que estaba equivocado? ¿O dejaría que el orgullo herido lo alejara aún más de su hija? La respuesta a esa pregunta podía cambiarlo todo. Joao estaba inquieto. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. Esa noche, solo en su lujoso cuarto, miraba el techo mientras los pensamientos se atropellaban en su mente. Él, un hombre de negocios implacable, que había pasado toda su vida creyendo que el dinero era sinónimo de poder y respeto, ahora se encontraba cuestionando todo lo que había construido. Al fin y al cabo, ¿de qué servía su fortuna si su hija era feliz sin ella? En los días siguientes, Joao empezó a visitar la hacienda con más frecuencia, tratando de disimular su curiosidad. Observaba a Mariana y a Miguel desde lejos, sin ser notado. Quería entender qué había ahí que hacía que su hija brillara de esa forma, con una felicidad que nunca antes había visto. Joao veía a Miguel despertarse antes del amanecer, enfrentando el frío de la mañana para alimentar a los animales y preparar la tierra. Veía a Mariana, quien en otro tiempo torció la nariz ante cualquier trabajo que implicara esfuerzo físico, ahora sonriendo mientras ayudaba a sembrar, ensuciándose las manos de tierra sin quejarse. Había algo diferente ahí, algo que ningún dinero podía comprar. Cierto día, Miguel notó la presencia de Joao y lo invitó a tomar un café. El agricultor puso frente a él una taza humeante y un pan casero recién salido del horno. Aquí, todo lo que tenemos es fruto de nuestro propio esfuerzo, dijo Miguel con una sonrisa tranquila. Y eso es lo que nos hace valorar cada pequeña conquista. Joao sujetó la taza, pero no bebió. Se quedó en silencio por un instante, mirando a su alrededor. El lugar era sencillo, sin los lujos a los que estaba acostumbrado. Pero había algo en el aire, algo invisible y poderoso. Paz. ¿Renunciaste a una fortuna para vivir así?, preguntó Joao finalmente. Miguel asintió. Porque el dinero sin propósito no vale nada. Yo quería construir algo con mis propias manos. Quería saber que cada logro era fruto de mi esfuerzo. Y, sobre todo, quería encontrar a alguien que me amara por lo que soy, no por lo que tengo. El silencio se instaló entre ellos. Joao respiró hondo, desviando la mirada. ¿Y lo encontraste? Miguel sonrió y miró hacia el interior de la casa, donde Mariana reía mientras preparaba la mesa. Sí. En ese instante, Joao sintió su corazón encogerse. Su hija ya no tenía joyas caras, ropa de diseñador ni choferes a su disposición. Pero parecía más radiante que nunca. Y entonces lo entendió. La verdadera riqueza no está en lo que se puede comprar, sino en lo que se puede construir con amor, esfuerzo y humildad. Era una lección dura para un hombre como él. Pero quizás, en el fondo, todavía había tiempo para aprender. Los días pasaban, y Joao no podía sacar esas palabras de su cabeza. El dinero sin propósito no vale nada. Durante toda su vida, se había enorgullecido de ser un hombre de negocios exitoso, un ejemplo de ambición y poder. Para él, el éxito era sinónimo de números en la cuenta bancaria, propiedades lujosas y autos importados. Pero ahora, sentado en el porche de la finca, observando a Mariana y Miguel trabajar juntos, Joao se enfrentaba a una verdad que nunca quiso aceptar: estaba equivocado. Vio a su hija reír como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Estaba sencilla, vestida con ropa común, con el cabello recogido de cualquier manera, pero con una ligereza en la mirada que él nunca había visto antes. Y Miguel. Miguel. Joao intentó desacreditarlo de todas las formas posibles, investigó su vida, buscó fallas, trató de encontrar en él lo que siempre consideró un defecto, la falta de ambición. Pero lo que encontró fue algo mucho más grande. Miguel era un hombre rico, pero no por el dinero que dejó atrás, sino por la paz que construyó, por la valentía de renunciar a una fortuna para buscar algo más grande que el oro y los números, un hogar, un propósito y un amor verdadero. Joao comenzó a visitar la finca con más frecuencia, pero ahora no para juzgar ni buscar errores. Venía para aprender. Un día, al ver a Miguel cortando leña, Joao decidió ayudar. Tomó un hacha, algo torpe, y se puso a trabajar. Por primera vez en su vida, sus manos, acostumbradas a sostener contratos y plumas costosas, sintieron el peso real del esfuerzo. Nunca he trabajado así antes,
admitió, secándose el sudor de la frente. Miguel sonrió. Siempre hay tiempo para aprender. Y Joao aprendió. Aprendió a sembrar y cosechar, a valorar el alimento que llega a la mesa. Aprendió que levantarse temprano para trabajar la tierra era una bendición, no un castigo. Aprendió que los pequeños momentos, un café al amanecer, el aroma de la tierra mojada tras la lluvia, el sonido del viento en los árboles, valían más que cualquier transacción millonaria. Pero, sobre todo, aprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, familia y gratitud. Una tarde, mientras observaba a Mariana y Miguel conversando junto al lago, Joao sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, sintió orgullo, no por lo que poseía, sino por lo que había aprendido. Miró al cielo, respiró hondo y, con una sonrisa sincera, supo que finalmente se había convertido en un hombre verdaderamente rico. La tarde caía sobre la finca, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. La suave brisa movía las hojas de los árboles, y un profundo silencio envolvía el campo. Joao estaba inquieto. Su corazón cargaba con un peso que ya no podía ignorar. Desde que había empezado a pasar más tiempo allí, su visión del mundo había cambiado, pero aún faltaba algo. Necesitaba pedir perdón. Durante mucho tiempo, Joao creyó que el dinero era la mayor prueba de éxito. Creía que había criado a Mariana para vivir en el lujo, para nunca tener que ensuciarse las manos con tierra ni despertarse al amanecer para trabajar duro. Juzgó, menospreció y dudó del hombre que su hija había elegido amar. Ahora, sentado en el porche de la finca, lo veía todo con otros ojos. Miguel no era un hombre común. Era extraordinario. Decidido, Joao se levantó y caminó lentamente hacia donde Miguel y Mariana estaban sentados junto al lago. Su corazón latía rápido, sus manos sudaban. Nunca había sido un hombre que admitiera errores. Pero en ese momento, necesitaba ser humilde. Miguel. Mariana. Su voz salió temblorosa, pero firme. Los dos se volvieron hacia él, sorprendidos por el tono serio de su voz. Me equivoqué. El silencio se instaló. Joao respiró hondo y continuó. Fui arrogante, prepotente. Te juzgué, Miguel, sin siquiera intentar conocer al hombre que realmente eres. Pensé que mi hija estaba desperdiciando su vida a tu lado, pero la verdad es que nunca la vi tan feliz. Mariana sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Miguel, siempre sereno, solo observaba, esperando que Joao continuara. Quería que mi hija tuviera lo mejor de lo mejor. Pero ahora entendí que lo mejor no está en una cuenta bancaria, sino en el corazón. Y tú, Miguel, tienes un corazón noble. Le diste a Mariana un verdadero hogar. Le mostraste lo que es el amor, la compañía y el respeto. Joao respiró hondo y se acercó a Miguel. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz llevaba un tono de sinceridad que nunca había mostrado antes. Si puedes, perdóname. Y si lo aceptas, me gustaría llamarte hijo. Mariana se cubrió la boca con las manos, emocionada. Miguel, siempre de pocas palabras, se puso de pie y miró a Joao a los ojos. En esa mirada había algo que nunca antes existió: respeto, reconocimiento, aceptación. Miguel entonces sonrió, una sonrisa sincera, y abrió los brazos. Los dos se abrazaron. Fue un abrazo que selló no solo el perdón, sino la unión de una nueva familia. Un abrazo que borraba las heridas del pasado y marcaba el inicio de un nuevo capítulo, donde el amor y la humildad vencieron al orgullo y al prejuicio. Mariana lloraba, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Allí, bajo el cielo anaranjado de la hacienda, Joao finalmente encontró algo que el dinero jamás podría comprar: paz. La vida de Joao nunca volvió a ser la misma. El hombre arrogante y lleno de orgullo dio paso a alguien más ligero, más humano. Su transformación no fue solo un momento de arrepentimiento pasajero, fue un cambio genuino que tocó cada parte de su existencia. Las reuniones frías e impersonales de negocios fueron reemplazadas por tardes tranquilas en la hacienda. Los zapatos caros y bien lustrados fueron sustituidos por botas de cuero gastadas, sucias de tierra. Pero, sobre todo, su corazón finalmente encontró descanso. Sin embargo, algo todavía lo inquietaba. Joao se dio cuenta de que, durante años, había vivido acumulando dinero sin propósito. Su patrimonio era vasto, sus cuentas bancarias sólidas, pero ¿de qué servía tanta riqueza si su corazón había sido pobre durante tanto tiempo?
Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendió a todos. Comenzaría a donar parte de su fortuna para ayudar a quienes realmente lo necesitaban. La noticia se esparció rápidamente. El poderoso empresario que un día solo valoraba las cifras ahora invertía en proyectos sociales, escuelas para niños desfavorecidos, hogares para ancianos abandonados y hospitales para los más necesitados. «Papá, ¿estás seguro de esto?», preguntó Mariana, al verlo firmar documentos que destinaban millones a causas sociales. Joao sonrió y tomó la mano de su hija. Su mirada no reflejaba dudas, solo certeza. «Hija, por primera vez en años, sé exactamente lo que estoy haciendo. No quería solo donar dinero, quería inspirar a una nueva generación. Quería demostrar que el verdadero éxito no está en la riqueza acumulada, sino en las vidas que transformamos cuando ayudamos al prójimo». Jóvenes empresarios comenzaron a seguir su ejemplo. Personas influyentes se sintieron motivadas a hacer lo mismo. El hombre que antes era símbolo de avaricia, ahora se convertía en un ejemplo de generosidad. El tiempo pasó, y la hacienda se convirtió en un refugio para Joao. Le gustaba despertarse temprano y ver el sol salir en el horizonte, sentir el aroma fresco de la tierra húmeda y el canto de los pájaros. Mariana y Miguel, ahora padres de una hermosa niña, observaban con alegría la nueva versión de Joao. Un día, al sostener a su nieta en brazos, Joao sonrió y dijo: «Si pudiera volver en el tiempo, habría aprendido antes que el amor vale más que cualquier fortuna». Mariana miró a Miguel con los ojos llenos de emoción. Joao, quien un día vivió rodeado de oro, ahora se veía rodeado por algo mucho más valioso: el amor de su familia y la gratitud de aquellos a quienes ayudó. Su legado ya no sería recordado por el dinero que acumuló, sino por las vidas que tocó. Y así, el hombre que un día creyó que todo se resumía en la riqueza, dejó este mundo siendo el más rico de todos, no por lo que poseía, sino por lo que dejó en el corazón de las personas.